Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra de bendición, tierra de Dios, que estamos aquí retransmitiendo desde España, declarando nación santa, nación poderosa, nación guerrera de Cristo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a seguir en este vídeo con el tema de los principios de la doctrina de Cristo. Estamos hablando en vídeos anteriores, primeramente sobre el tema de la fe, de creer en Cristo, del tema del arrepentimiento de todos nuestros pecados, del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, y vamos a hablar hoy del tema de la hablación en lenguas, del habla en otras lenguas. En este vídeo nos vamos a introducir uno de los temas más confusos para aquellos que no entienden la Biblia. Por medio de este vídeo vamos a poder dar a otros una razón del por qué nosotros creemos lo que creemos acerca de las lenguas. Un apropiado entendimiento de este tema depende de su lectura en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 18. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así es. Pero, ¿cuál es el uso de las lenguas en la Biblia? Las lenguas, como estamos viendo en la Biblia, se agrupan dentro de dos distintas categorías. Usted debe ser capaz de distinguir entre ellas a fin de entender las lenguas. La primera señal es como la señal inicial o evidencia de que usted ha recibido el Espíritu Santo. Una de ellas está en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 18 que acabamos de leer. Y la segunda categoría son usadas entre aquellos que han recibido el Espíritu Santo, evidenciado con la señal de hablar en otras lenguas, para, primero, edificación del creyente al hablar en otras lenguas, y segundo, edificación de la congregación de la iglesia cuando se acompañan con una interpretación. Hay otra escritura de referencia que está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14, que dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así es. Pero en definición, cuando comparamos lo que acabamos de leer en Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 18, usted puede encontrar que la Biblia define las lenguas como lenguajes. Mantener esto en mente hace este tema fácil de entender. Dos categorías básicas de lenguas o lenguajes se encuentran en el marco de referencia del cual estamos estudiando.
Otras lenguas es un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido, hablado como el Espíritu le da que lo hable. Puede ser que a menudo es un lenguaje hablado por otra nacionalidad como su lengua nativa. Aunque es otra lengua para el hablante, si alguien que habla ese lenguaje particular está presente, él puede entender al hablante. Esto es lo que pasó en el día de Pentecostés, que es lo que vamos a hablar en Hechos del capítulo 2, versículos del 1 al 18. Son lenguas desconocidas. Aunque los traductores nos dicen que la palabra desconocida no está en el texto original, no obstante es un término bíblico usado apropiadamente. Una persona que habla en lenguas de este tipo no es entendida por el hombre y está hablando a Dios. Eso podemos verlo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2, que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las lenguas desconocidas pertenecen exclusivamente a la Iglesia, aquellos que han recibido el Espíritu Santo evidenciado con el hablar en otras lenguas. Ambas clases de lenguas mencionadas anteriormente son sobrenaturales y milagrosas debido al hecho de que son habladas como el Espíritu da que se hablen. En los versículos que acabamos de ver en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 18 y en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2. Cada uno será explicada completamente en este vídeo. La evidencia inicial del Espíritu Santo. Antes de comenzar esta parte de este vídeo, repase la lección que acabamos de ver para un completo entendimiento del Espíritu Santo. Jesucristo en su ministerio terrenal había prometido el Espíritu Santo a sus seguidores. La promesa de Cristo se cumplió cuando la iglesia comenzó y cuando Pedro declaró que la promesa del Espíritu Santo era para todas las personas. Puesto que podemos y en efecto recibimos el Espíritu Santo, ¿qué señal o evidencia nos es dada para asegurarnos que tenemos tan glorioso don? La única evidencia bíblica, el principio o comienzo de la llenura del Espíritu Santo, es la de hablar en otras lenguas. Yo no encuentro otra señal o evidencia dada en las Escrituras. Un precedente ha sido establecido en la palabra de Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento hablaron en otras lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo. Gozo, paz, felicidad, el fruto del Espíritu, la posesión de las bienaventuranzas, los dones del Espíritu, etcétera, 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 no son evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Ellos son resultados de estar lleno del Espíritu Santo. Un argumento usado a menudo y una falacia para aquellos que lo creen es que las lenguas fueron dadas a aquellos en el día de Pentecostés con el propósito de predicar a otras nacionalidades en su lengua nativa. Esto es refutado claramente en Hechos capítulo 2 versículo 11 que acabamos de leer, cuando los oyentes declararon: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La predicación en el día de Pentecostés fue realizada por el apóstol Pedro. Él estaba usando las llaves del reino del cielo que Jesús le había dado. Yo me pregunto a menudo, ¿por qué los defensores de esta teoría mandan sus misioneros a escuelas de idiomas? ¿Por qué no dejar que el Espíritu Santo los unja para predicar en las lenguas nativas de la gente? 120 creyentes en Pentecostés estaban hablando en otras lenguas, declarando las maravillas de Dios como el Espíritu les daba que hablasen. No permita que nadie le ofrezca menos. Hablar en lenguas es la única y sola señal que Dios ha dado a los creyentes del Nuevo Testamento como evidencia de que ellos han recibido el Espíritu Santo. Cristo murió en el Calvario para que usted y yo tenga esa gloriosa experiencia. Es las cosas más maravillosas que pueda pasar en la vida de una persona. No pida a Dios las lenguas, pídale el Espíritu Santo. Las lenguas acompañarán este regalo del Espíritu Santo. Si usted nunca ha experimentado la emoción exuberante del Espíritu Santo, es mi oración que lo reciba mientras estudia este vídeo y lo lee. En este momento vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 3, y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. También vamos a leer en Hechos, que eso lo hemos leído, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 18. Pero anote una cosa, las lenguas en las siguientes ocasiones son estricta y exclusivamente para aquellos que han recibido el Espíritu Santo, como se expuso anteriormente. Estos comentarios no son aplicables al pecador en ninguna manera, más que para aclaración de las Escrituras. La enseñanza lo dice muy clara, el apóstol Pablo lo dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 14, que dice: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es aplicable solamente a los creyentes. Las lenguas en los siguientes casos no son la continuación de la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Es bueno hablar en lenguas, claro, con los propósitos delineados en las áreas de edificación personal y de la Iglesia. Requerirnos a nosotros mismos y a otros a hablar en lenguas basándose en un horario programado, como una señal de que todavía tenemos el Espíritu Santo, es antibíblico. Muchos factores son indicativos de nuestro caminar en el Espíritu. Entre los tantos, he aquí unos cuantos. El primero, ser obediente a las enseñanzas de las Escrituras. El segundo, producir el fruto del Espíritu. El tercero, ser fiel a la causa de Dios en toda forma. El cuarto, permanecer en Cristo. El quinto, añadir a nuestra experiencia los ingredientes necesarios para la estabilización espiritual. La edificación de la iglesia congregada es otro punto que vamos a tratar ahora. Las lenguas en este caso son el ejercicio de uno de los 9 dones espirituales. Para que ellas proporcionen edificación a la congregación de los creyentes, deben ser acompañadas por otro de los 9 dones espirituales, que es la interpretación de lenguas. La interpretación puede ser dada por la persona que habla en otras lenguas o por otra persona. Permítame explicarle cómo puede ocurrir lo antes mencionado. En un servicio de la iglesia local, un creyente lleno del Espíritu Santo será motivado o movido por el Espíritu a hablar audiblemente en lenguas desconocidas. En reverencia al Espíritu de Dios, el resto de la congregación debe permanecer calladamente en oración, permitiendo a Dios realizar su obra de edificación, exhortación o consolación. Inmediatamente después de un relativamente corto discurso en una lengua desconocida al hablante y a la congregación, la misma persona o alguien más puede dar una interpretación de lo que se dijo en el idioma natal de la congregación. Ambos son y deben ser según el espíritu de que se habla. Sin duda, el apóstol Pablo está dando instrucciones para un servicio de una iglesia local cuando habló de cuando os reunís en la iglesia. Mientras un servicio en la iglesia está en curso, hay regulaciones establecidas sobre el uso y ejercicio de hablar en otras lenguas y la interpretación de lenguas. El hablar en lenguas que necesita interpretación para alcanzar la edificación viene en turnos. De la palabra griega meros, que significa división o contribución, pedazo, porción, sección, espacio de tiempo concebido o por turno. 3 turnos es lo máximo permitido en cualquier servicio de la iglesia. Esto no quiere decir que 2 o 3 personas deben hablar en lenguas antes que pueda haber una interpretación. Pablo está tratando aquí con turnos, no con personas. Después de un máximo de 3 turnos de hablar en lenguas, si hay o no hay una interpretación dada, el hablar en lenguas audiblemente para interpretación debe cesar. Si la persona hablando en lenguas o alguien más en la congregación siente hablar en lenguas, debe hacerlo calladamente para sí mismo y para Dios, para que así el servicio pueda continuar. Las mismas regulaciones se aplican para profetizar, la cual es una expresión inspirada del Espíritu pronunciada audiblemente en la lengua natal de la asamblea local. 3 de los 9 dones espirituales tienen que ver con hablar, que es profetizar, lenguas y la interpretación de lenguas. Estos no son para reemplazar y sobrepasar la palabra de Dios predicada. Las iglesias no son perfeccionadas, solo edificadas por los dones espirituales.
Dios dio el ministerio a la iglesia para su perfeccionamiento. El control de cada servicio debe estar en las manos del pastor o del que está a cargo del servicio. Las lenguas más una interpretación equivalen y alcanza lo mismo que la profecía. Dios escogió las lenguas y su interpretación como una señal a los creyentes. Las lenguas que son interpretadas o la profecía es para una o las siguientes tres cosas: edificación, exhortación o consolación. Los dones espirituales no son dados al creyente para poner a la iglesia en orden, conducir asuntos de negocios, comprar o no comprar propiedad, construir o no construir edificios, instruir a otros en dar dinero, pronunciar juicios sobre individuos, dirigir matrimonios, aceptar o rechazar ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que así lo hacen están hablando por su propio espíritu y no por el Espíritu de Dios. Los dones espirituales deben manifestarse bajo las tres directrices anteriormente establecidas. Pablo nos anima a procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Un gran énfasis es puesto sobre los factores de paz, decencia y orden. En cualquier servicio local de la iglesia, cualquier cosa que viole cualquiera de estas tres directrices no está en orden, ya sea los dones del Espíritu, la predicación, el cantar, el testificar, el tocar instrumentos, el batir las manos, el recibir ofrendas, el danzar en el Espíritu, el entrar y salir del edificio o cualquier otro factor que envuelva el orden y decoro religioso en la casa de Dios. Estas directrices en ninguna manera desaniman o prohíben el uso de ninguno, ni de todos los dones espirituales. Las siguientes verdades que conciernen a cualquier creyente que hable en lenguas desconocidas deben ser memorizadas como una ayuda al testificar y dar a otros una razón de la esperanza que hay en nosotros. Son habladas a Dios. Ningún hombre las entiende. En el Espíritu Él habla misterios, se edifica a sí mismo. Debe orar para que Él mismo pueda interpretar. Son secundarias a la profecía a menos que haya interpretación. Es una señal a los incrédulos. Son tantas las preguntas que surgen cuando este tema es estudiado. Tal vez estos limitados comentarios contestarán algunas de las preguntas que hay en su mente. También hay una edificación del creyente. Cualquier persona que hable en otras lenguas que necesite una interpretación, sin duda, es bendecida individualmente hasta cierto punto. El propósito básico de este tipo de lenguas no es la edificación de individuos solamente. El propósito y plan de Dios requiere una interpretación a fin de que la iglesia sea edificada. Si nadie interpreta las lenguas habladas, el hablante debe abstenerse de hablar audiblemente en lenguas después de 3 turnos. Ellos deben orar luego para que Dios les dé el don de interpretación de lenguas, para que así toda la asamblea local pueda ser edificada. En esta ocasión, miraremos la bendición y el don de hablar en lenguas que no necesitan interpretación. Estas son dadas específicamente al creyente para edificación personal y pueden ser exhibidas en una o todas las siguientes formas. Primera, usadas en oración. Orar en lenguas es una bendición y privilegio de los santos de Dios. Aunque el entendimiento no recibe edificación, el espíritu es edificado. Debemos orar con el entendimiento, esto es, en nuestra lengua natal, pero si el Espíritu de Dios nos impulsa, debemos orar en lenguas. En tales ocasiones, usted está hablando directamente a Dios y hay una comunicación con su Espíritu bajo estas condiciones que nada puede sustituir. La segunda es usadas en canto. Las mismas cosas dichas acerca de orar en lenguas se aplica a cantar en lenguas. Usted y otros pueden no entender las palabras, pero el hombre interior es renovado y bendecido. Cantar con el entendimiento, esto es, en su lengua nativa, también trae una bendición. Y el tercer punto es usadas en dar gracias. En este marco de referencia, un santo podrá estar bendiciendo a algo o a alguien y estar hablando en lenguas. Esta es una forma de alabar a Dios y ofrecer agradecimiento en lenguas desconocidas, ambos pública y privadamente. Los mismos principios de los puntos 1 y 2 se aplican aquí también. Todas estas 3 clases del don de lo espiritual de hablar en lenguas pueden ser ejercitadas en público o en privado. Si se manifiestan en un servicio público, el tipo y orden del servicio determinará si nuestra oración, nuestro cantar y nuestro dar gracias en lenguas debe hacerse audiblemente o para nosotros mismos y para Dios. Si interrumpe o detiene el curso de servicios, debemos guardar silencio. En conclusión,
No existe ninguna contradicción entre las instrucciones de Pablo de no apaguéis al espíritu y la declaración, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Apagar el espíritu significa no permitirle al Espíritu de Dios que lo use o lo bendiga cuando es apropiado y en orden. La sujeción de nuestros espíritus tiene que ver con el control. El control de nosotros mismos en la casa de Dios es importante y esencial para el fomento de la paz, decencia y orden. Nunca estudie los dones espirituales sin incluir 1 Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 13. Los escritos de Pablo sobre el amor en este caso no tienen paralelo. El amor, el cual es el amor de Dios expresado a través de nosotros, sobrepasa la fe y la esperanza. Otra lección cubrirá los detalles de los 9 dones espirituales. Este vídeo se limita al tema en curso, que es el hablar en lenguas. Hablar en lenguas es el método de Dios de controlar y usar para su gloria el miembro más indomable del cuerpo, la lengua. Que nuestras voces se levanten a Él en alabanza y en adoración, ya sea en nuestra lengua nativa o en una lengua desconocida. Así es. Y voy a terminar con un gráfico sobre el tema de las lenguas. Hay una evidencia de las lenguas. Todas las referencias y evidencias están halladas en el libro de los Hechos, donde los creyentes comenzaron a recibir al Espíritu. La evidencia exterior inmediata anunciando la venida del Espíritu. Todo creyente habla cuando recibe el Espíritu. Cualquier número puede hablar a la vez. Evidencia uniforme para todos. Pero ese don de lenguas, todas las referencias son halladas en 1 Corintios, donde los santos ya habían recibido el Espíritu. No todos los santos tienen este don, según el Espíritu imparte distintamente como desea. Pero hay diferentes tipos de lenguas. Primeramente hay un devocional, que es en privado, edifica a sí mismo, hombre a Dios, no necesita intérprete, ningún hombre entiende ningún límite numérico. Y hay otro tipo de lengua que es el congregacional, que es en público, edifica a la iglesia, Dios al hombre, necesita intérprete, entendido por la interpretación, y hay 2 o 3 por turnos. Así, mis amados hermanos, voy a dejar aquí este tema y seguiremos hablando en los siguientes vídeos, seguiremos hablando del tema de la doctrina de Cristo, de los principios de la doctrina de Cristo. No olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo y no olvidéis suscribiros a este canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra bendecida, una tierra de guerreros, una tierra de jóvenes que nos levantamos a predicar la palabra, porque dice la palabra: id y predicad el evangelio a toda criatura en el nombre de Jesús y hacer discípulos. Y no olvidéis también dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas acerca de otros temas que tengáis en vuestras cabezas, en vuestros corazones, en vuestra mente, y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios os acompañen todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!